Gracias a Dios, hermanos. Hoy comenzamos esta última fase o esta última etapa del estudio que hemos estado desarrollando en estos meses sobre las doctrinas fundamentales del cristianismo, doctrinas fundamentales de la doctrina cristiana. Y quisiera comenzar haciéndote una pregunta. Si alguna vez tú has sido atrapado por la lectura de alguna novela o de alguna historia. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí cuando era muy joven, y tal vez fue el primer libro que me atrapó así, fue el libro de la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Y recuerdo que fue una historia que a mí me atrapó. Yo tendría tal vez unos 12 años de edad, y ese libro me lo eché en una noche. Claro, es un libro delgadito, pero lo comencé a leer y no podía yo dejar de pensar qué va a pasar, en qué va a terminar esto, encontrar el tesoro, qué pasará con los piratas, lo van a agarrar, ¿no? Todo el drama de el entramado de la historia, del argumento de esta novela. Y como todas las grandes historias, hermanos, cuando uno comienza a adentrarse dentro de una historia, comienzan a surgir diversas preguntas y cuestionamientos en nuestra mente. Y sobre todo, hoy está de moda una palabra, el spoilear, ¿no? Dice, no me spoilees la película, no me spoilees la historia. ¿Y a qué se refiere? No me cuentes el final antes de tiempo. Yo quiero ser parte de todo el desarrollo del argumento. Quiero irlo descubriendo, haciendo mis lecturas. De hecho, hay novelas de misterio, estas de misterio de detectives, donde, por ejemplo, salen en un tren y aparece un muerto y empiezan a decir quién fue el que lo mató, ¿no? Fue el maquinista, fue el boletero, fue la pasajera, en fin. Y uno comienza a hacer sus propios argumentos. Y conforme se va desarrollando este trama, comienzas a decir, ¿ganará el bien o ganará el mal? ¿No te ha pasado ver esas novelas, leer esas novelas o ver esas películas en las que dices, híjole, este es tan malo que ojalá y se lleve su merecido, ojalá y no se vaya a salir con la suya, ¿no? Y bueno, hermanos, pues la más grande historia jamás contada es la historia de la redención del hombre. La Biblia lleva, además de que está compuesta, integrada por diversas historias de vida, diversos personajes como José el soñador, encontramos hombres como David, encontramos mujeres como Ruth, como Esther, como Rahab, aquella maravillosa ejemplo de la fidelidad y de la gracia del Señor. Nos encontramos a David, nos encontramos a mujeres como María, como José, nos encontramos con un equipo de 12, parecida a la Liga de la Justicia, que fueron los 12 apóstoles del Cordero. Nos encontramos con el antagonista, que es el anticristo, pero por sobre todas las cosas nos encontramos con el gran héroe de esta historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y al final, hermanos, hay una historia una anécdota que escuché por ahí, en la que estaba un hombre sentado, un hombre ya mayor, sentado afuera de su casa leyendo la Biblia, y pasaron unos estudiantes de un seminario bíblico o teológico, y se dieron cuenta que este hombre estaba leyendo su Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces ellos dijeron, ay, este hombre, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que significa o lo que quiere decir todos los simbolismos del Apocalipsis? Y el hombre se ríe y le dice, claro que lo entiendo. Y le dicen, a ver, ¿de qué se trata? Y el resumen y la síntesis de este hombre fue, lo único que yo sé es que al final nosotros ganamos. Amén. Entonces eso es lo que podemos anticipar de esta historia, pero no solamente se trata de en qué termina, eso sería tal vez el spoilear la película, ¿no? Nosotros ganamos, sí, pero así como en toda novela, como es parecido a un viaje, aunque es lo más importante, el objetivo no es lo único a disfrutar. El camino, todos los detalles del camino, los paisajes, el clima, los colores, los animales que uno va viendo en las carreteras, las comunidades, la gastronomía, cuántos no van viajando y se van parando en cada pueblito para probar los distintos sazones. Todo eso va enriqueciendo el desarrollo de la historia. Esta gran historia de la redención del hombre, hasta ahora, hermanos, déjame decirte que ya se han desarrollado 3 de los 4 actos de esta historia, de este drama. Estos 3 primeros movimientos ya fueron cantados. Este es el primero, la creación del hombre. El segundo es la caída, es donde se hace el nudo de la historia, donde comienza el drama, se empieza a hacer la tensión en los espectadores y en nuestro caso también actores, si no principales,
sí secundarios, porque el principal es nuestro Señor Jesucristo. Después nos encontramos con esa parte donde es la redención, la cruz del Calvario, donde se empiezan a desatar todas esas tensiones del nudo y se empieza a ver, podemos empezar a vislumbrar lo que será el desenlace de esta maravillosa historia. ¿Y cuál es la última escena? ¿Cuál es el último movimiento de esta ópera celestial? La restauración de todas las cosas. Este último movimiento es en lo que está contenido dentro del estudio de la escatología. Hoy comenzamos a estudiar un poco, y no de manera exhaustiva, lo que la Biblia nos habla del final de todas las cosas, del fin de todos los tiempos, al menos en el plan tierra. Con esto, este movimiento o esta escena implica la derrota definitiva del mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero la pregunta es, ¿en qué va a terminar esta historia? ¿En qué va a terminar esta historia? Y no solamente en qué va a terminar esta historia. No basta saber con que al final el malo es descubierto y obtiene su merecido. También queremos saber los detalles. Queremos saber cómo es que se van a dar a cabo las cosas, sobre todo cuando nosotros somos parte de este reparto o del elenco de actores que están fungiendo o desarrollando un personaje en esta historia. Y dentro de la escatología, hermanos, tengo que hacer una distinción, porque dentro de la historia de la escatología existen dos categorías. La primera es la escatología general, u otros autores la manejan como escatología cósmica. ¿A qué se refiere esto? Es el macro del final, es todo lo que engloba el final de los tiempos, desde los ángeles, la participación del Señor, qué participación tienen los ángeles juzgando a las naciones. Pero lo que nosotros hoy vamos a centrarnos en esto es en una sección que se llama escatología personal o privada. Y esa es tu historia y la mía. Y tenemos que, y es una de mis intenciones en esta noche, que nosotros veamos nuestra participación activa dentro del desarrollo de la escatología personal. Es la historia tuya y mía. Hoy vamos a comenzar esta primera etapa, vamos a estudiar este tema en 2 sesiones. El día de hoy vamos a comenzar a ver cómo se empieza a abrir el telón para esta cuarta y última escena de esta historia de la redención bíblica. Y el desenlace de esta historia comienza con una muerte. Y no estoy hablando de la muerte del Señor, sino la tuya y la mía. La Biblia nos enseña los importantes destinos que tiene el hombre después de la muerte. Es una palabra incómoda. No a todos les gusta hablar de la muerte. Es un tema tabú. No digas eso. Cuando yo me muera, no digas eso. Cuando se vaya a morir, no digas eso. Es una palabra tabú. Pero la Biblia nos deja ver que es algo importante en la vida del creyente. No solamente porque dicen que los grandes hombres se miran cuando mueren, y hasta cierto punto es verdad, cotaciones, pero no se trata solamente ese pensamiento lo dicen como que a partir de su muerte hacia atrás se van a ver realmente si fue una buena persona, y no es así. Nosotros como creyentes debemos entender que se verá quién fue bueno, no por él, sino después, lo que pase después de la muerte, no lo que haya hecho antes, sino lo que suceda después de la muerte. A partir de este punto, la gracia común que a todos hoy nos cubre y nos beneficia, tanto a creyentes como a incrédulos, dejará de ser el común denominador dentro de la vida de todos los seres humanos. Dejará de ser un manto de bondad de Dios que cubra a todos. Dice la palabra que el sol sale sobre justos e injustos, sobre santos y pecadores. Pero a partir de este momento, que es la muerte, esto dejará de ser el común denominador. La Biblia nos enseña que hay 2 grandes destinos para el ser humano, uno para el incrédulo y otro para el creyente. Y como en toda buena historia, a lo largo del desarrollo del trama o del drama, del argumento, se van asomando ciertas
pistas y nos están dejando ver anticipadamente ciertas cosas. Y el Salmo 1, vamos a leerlo, sus 6 versículos, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí nos habla de un hombre cuyo deleite y disfrute es la palabra de Dios, y esto ha traído como consecuencia que él vive una vida distinta de los injustos y de los pecadores. Y los siguientes versículos nos habla de los destinos que van a tener aquellos que tengan una actitud positiva en cuanto a recibir el mensaje de la palabra de Dios, y aquellos que van a tener una reacción adversa contra el mensaje que la palabra nos da. Primero comienza hablando del destino de los creyentes, de los que aceptamos y seguimos la palabra del Señor como nuestra norma máxima de fe y conducta. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí nos está hablando de un destino, no solamente como en los primeros versículos de algo que está en el presente. Dice: el que no se ha sentado, el que está en su deleite, su deleite está en la ley del Señor. Está hablando en presente. En el versículo 3 ya nos proyecta el futuro y nos habla del futuro o del destino del creyente. En el versículo 4 hace un contraste, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Entonces, desde el Salmo 1, y podemos irnos más atrás, hermanos, podemos irnos más atrás, pero este Salmo me pareció muy preciso porque es muy clara la distinción. En este momento, la aparente discriminación del Señor, usé bien la palabra, discriminación, es una palabra que está tan en mal concepto hoy. ¿Será que Dios discrimina? ¿Será que Dios va a llegar un momento en que va a pasar a uno de un lado y otros de otro? Vamos a Mateo, capítulo 25, versículos 29 al 33. Y hablando de las cosas finales, de la escatología, dice, versículo 29 de capítulo 25 de Mateo: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Esto parece muy contrario a la justicia social que hoy está de moda, ¿no? Mateo 25, versículos 29 al 33. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, este claro doble destino, este claro doble fin de todos los integrantes de la raza humana de todos los tiempos es evidente en la palabra del Señor. Pero dentro de este drama también se encuentra, dijimos que comienza con una muerte. La escena final de esta historia de la redención bíblica, que es la etapa de la restauración, comienza con la muerte. Pero ¿quién o qué es la muerte? ¿Qué ocurre cuando uno muere? ¿Qué hay después del velo? ¿Qué pasa después de que el hombre cierra los ojos a esta vida? Viene una aniquilación total, entramos en un sueño, vamos directamente a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Para este estudio, hermanos, con fines de prácticos, vamos a usar las palabras alma y espíritu de manera intercambiables. El apóstol Pablo hace una clara referencia que existe un hombre animal y un hombre espiritual. Habla del ser que mientras el ser exterior se va desgastando, el ser interior se renueva.
Entonces vamos a usar esta postura de dos partes que forman el ser humano. Un ser espiritual, un ser interior, lo que el Antiguo Testamento habla como el corazón, que es el ser interior del ser humano, y la parte material, que es el cuerpo. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, bíblicamente, qué es la muerte, qué función tiene delante del plan de Dios la muerte. ¿Es la muerte simplemente un cese de actividades biológicas? ¿Es un cese en las actividades del cerebro, del corazón? ¿O a qué se refiere el Señor con la muerte? Aunque es un tema desagradable, las Escrituras nos enseñan que la muerte es el destino de todos los seres humanos. Eso es algo claro. Porque cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Aunque todos reconocen esta realidad tan contundente, hermanos, y tan inevitable, no todos. La Biblia revela su origen, su relevancia y por qué nosotros los cristianos debemos ver en la muerte no algo negativo, sino algo positivo que nos acerca hacia el cumplimiento y al desenlace final de la historia de la cual nosotros somos partícipes. La palabra muerte, hermanos, no es el cese de la existencia. Cuando uno habla de muerte, no es el cese de la existencia. Todos sabemos que nuestras almas son almas inmortales. Nuestras almas están destinadas a ser inmortales y permanecer, ya sea en el gozo eterno del Señor o en una condición eterna de abandono de su presencia, de un alejamiento, un distanciamiento final y definitivo de todo lo bueno y lo agradable que es la presencia del Señor. Entonces, número uno, la muerte no es la no existencia. El principal o el significado central y principal de la palabra muerte es separación. Eso es algo que muchos ya conocemos. La muerte, su significado es separación. Separación. En Génesis 35:18 se está hablando acerca de Raquel, esta mujer, y dice en este versículo: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Es decir, esta definición bíblica no está hablando cuando dijo cuando su corazón dejó de latir, o cuando su cerebro dejó de funcionar, o cuando sus pulmones dejaron de respirar. Habla de una separación del alma, del espíritu, del ser interior del hombre. Abandona este estuche o este vehículo que tenemos hoy en esta tierra, que es el cuerpo. Tras su muerte, Raquel siguió existiendo, aunque separada de su cuerpo. La Biblia usa varias palabras para referirse a la muerte, varias palabras en el idioma original. Solamente las voy a mencionar, no pretendo hacer un estudio profundo en cada uno de estos términos griegos, pero quiero mencionarlos. El primero es necros, ¿no? Ya viene la palabra necro, de los muertos, ¿no? Otra es apotesco, que habla acerca del final. De ahí viene también la palabra apocalipsis, es el mismo prefijo que habla del final. Y hay otra que es la palabra tánatos. Tánatos. De ahí viene la palabra tanatología, que es el estudio de la muerte. La palabra eutanasia, que es el bien morir. ¿Ok? Pero usando estas palabras, la Biblia nos habla de tres tipos de muerte. Tres tipos de muerte. La primera de estas es la muerte física. Esto implica el cese de la vida corporal. El cerebro y el corazón dejan de funcionar. Es la separación entre el cuerpo de la persona y su alma o su espíritu. Es cuando el espíritu abandona el cuerpo. Ese momento, esa separación es llamada muerte. Santiago 2:26 dice lo siguiente: el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, bíblicamente hablando, la muerte es cuando el espíritu abandona el cuerpo. Cuando el espíritu
abandona el cuerpo. Por eso es algo tan delicado el tema de la eutanasia, hermanos. Porque mucha gente dice, es que ya está muerto. ¿Por qué? Porque tiene muerte cerebral, porque su cerebro, su corazón lo están manteniendo artificialmente. Espera, nosotros como cristianos debemos estar convencidos y sabemos que la muerte es cuando el espíritu abandona el cuerpo, y eso ¿quién lo puede saber? ¿Quién lo puede determinar? Debemos esperar a que se cumpla el propósito de Dios. Él determinará y sabe cuándo es que realmente el espíritu ha abandonado ese cuerpo. Es en ese momento que nosotros decimos que alguien ha muerto. Respecto a la muerte física, Salomón en el Eclesiastés nos explica lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 7: el polvo, es decir, el cuerpo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. El segundo tipo de muerte que la Biblia nos explica y nos deja ver es la muerte espiritual. Esto es también una separación, pero esto implica la separación de Dios y el hombre. Esta es la muerte en la cual todos los seres humanos caímos a causa de la caída a través del pecado. Una persona, hermanos, puede estar físicamente viva, aunque espiritualmente muerta. Debido a que la muerte espiritual es la condición en la cual la caída nos ha dejado, todos los seres humanos nacimos en esta condición de muerte, separados de Dios, alejados de Dios, ajenos a Él y a su bondad. Nacimos en este estado de separación espiritual, según lo dice el Salmo 51:5. David dice, en pecado me concebí mi madre. Más allá de las especulaciones que se han hecho de la manera en que David fue concebido, creo yo que el pasaje está hablando acerca de la condición en la cual él fue concebido, y es bajo la pecaminosidad, bajo la culpa de nuestro pecado sobre nosotros. Asimismo, David fue concebido y nacido. En ese sentido, creo que hay un personaje que es algo muy extraordinario, que es Juan el Bautista, porque aparentemente Juan el Bautista nació de nuevo espiritualmente antes de nacer físicamente, cuando fue visitado por María, y dice que el Espíritu Santo que habitaba en Jesús lo sintió Juan y saltó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento, hermanos. Entonces es algo muy curioso que Juan Bautista, tal vez él nació ya nacido de nuevo, en un acto que Dios ahí en su soberanía estableció. Amén. Entonces, todos nacemos en esta condición de muerte espiritual hasta que somos vueltos a la vida a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nos es comunicada a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habló acerca de la muerte espiritual cuando les dijo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 1, y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nacimos en esta condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Es de observar que el apóstol Pablo hace un análisis y les deja ver, aunque ustedes se encuentren vivos biológicamente, que es esta vida llamada la vida bios o la vida biológica, la vida zoe, que es la vida espiritual, la vida del alma, no estaba activa en ellos. Era necesario que Jesucristo, quien es la vida, viniera a esta tierra para comunicarnos este atributo o esta característica que es en él. Jesús no solamente está vivo, sino que Él es la vida. Entonces, estar vivos físicamente no nos garantiza tener una vida espiritual. Amén. El tercer tipo de muerte que nos habla la Biblia es la muerte eterna. Este es el castigo, es la exclusión permanente de la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén, por toda la eternidad. Esto les ocurre a quienes mueren físicamente mientras se encuentran espiritualmente muertos. Cuando alguien tiene una muerte espiritual y vive así, si la muerte física le alcanza, entonces su muerte será definitiva y eterna, si es que Jesucristo no les da la vida a través de su sangre.
Es una separación eterna y consciente de la presencia de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En Apocalipsis 21:8 nos habla solamente, no solamente, o nos amplía, no solamente es una condición como moral, es decir, en la que no te hablo. Dios dice, no te voy a hablar, tú sigue por tu camino, haz tu vida. No, no, no. Nos habla de que esta exclusión perpetua, eterna de la presencia de Dios y de la gloria de su poder va a ser llevada o va a ser sufrida en un lugar específico. Y esto en Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y alguien puede estar haciendo cuentas, dice, bueno, hermano, me acabas de decir que la Biblia nos habla de tres tipos de muertes: muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Por qué el pasaje me dice que esta es la muerte segunda? Bueno, como te expliqué al principio, como esbocé un poco al principio, la siguiente semana lo voy a profundizar un poquito más acerca de la constitución, cómo está constituido el ser humano. Hablamos del hombre espiritual, del ser interior, y del hombre natural, o el cuerpo, el ser físico, el ser material. ¿Ok? Entonces, si el hombre tiene estas dos partes fundamentales en su constitución, cuando hubo la muerte espiritual, muchos dicen es que Dios mintió, porque cuando le dijo a Adán y a Eva, si comieres de este fruto de cierto morirás, y pareciera como que Adán y Eva comieron y dicen, hey, ¿qué pasó? No morí. Bueno, hubo una muerte parcial en su interior. Su ser espiritual, que es la sede, el centro de control de nuestra vida y el lugar donde Dios fundamentalmente se quiere relacionar con el hombre, aunque también tiene implicaciones en el cuerpo, porque vamos a ser juzgados según la palabra por lo que hicimos. ¿Dónde? En el cuerpo, no solamente en el pensamiento, no solamente en nuestras intenciones, en el mundo de las ideas, en el mundo de lo imaginario, no, seremos juzgados por lo que se hizo en el cuerpo y con el cuerpo. Entonces, esta primera muerte, que es la muerte física, la muerte del ser humano, es completada cuando muere espiritualmente, ya está muerto espiritualmente, y se sella, se cierra con la muerte física, redondeándose todo el ser del ser humano. Entonces, sí está totalmente muerto. Y la muerte segunda es la destrucción total, corrijo, es el tormento eterno, es el castigo, la separación de Dios. Entonces existe un lugar donde esta pena de separación de Dios, de falta, donde Dios ya no, entonces sí, no va a querer nada con el ser humano, con esos seres humanos. Entonces sí, Dios no va a querer tener ningún tipo de control sobre sus vidas, aunque lo tendrá porque Él es el soberano de todo lo que existe, pero no una cobertura de protección, de bien. Como dice la palabra, los ojos de Jehová están puestos sobre la tierra. ¿Para qué? Buscando hacer el bien para los suyos. Ya no será ese tipo de mirada benevolente del Señor, ya no será ese cuidado paternal en el cual dice que Él es un Padre bueno, que aún sin pedir lo que necesitamos, Él sabe de lo que tenemos necesidad y nos lo provee. Cuando un bebé nace, él no sabe que necesita oxígeno, no sabe que necesita de los rayos del sol, no sabe que necesitan de los nutrientes de los alimentos. Sin embargo, Dios en su bondad se los provee. Así sucede con el incrédulo también. Son provistos de todo lo necesario para su existencia, de modo tal que al final, hermanos, nadie podrá decirle al Señor, ¿y qué me diste? Tú nunca me diste nada, yo nunca recibí nada de ti. Eso es una total mentira. Todos somos beneficiarios de la gracia del Señor. Sin embargo, hermanos, esta última muerte, la muerte eterna, es algo que no todos los seres humanos experimentarán.
Hay un destino diferente para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay un destino diferente. Hoy vamos a decir algunos puntos que la Biblia habla sobre la muerte. Ya vimos estos tres tipos de muerte, que son dos muertes, fundamentalmente manifestadas en tres etapas. Y vamos a ver primero, hermanos, que la Biblia nos dice sobre la muerte, número uno, que su causa es el pecado. En contra del pensamiento secular, hermanos, en contra de todo lo que la gente puede llegar a creer o pensar, la muerte no es el resultado de los procesos naturales que surgen en un universo aleatorio y casual. La muerte no es el fin natural y normal del ser humano. Tiene una causa, tiene una raíz. Dice la palabra que por el pecado la muerte entró al mundo. Si tú hoy ves paisajes secos, animales muertos, flores muertas, y es por nuestra culpa, hermanos. La muerte no estaba en este mundo. La creación no fue creada para decaer y morir. No es así. La muerte sucede porque el primer Adán, el hombre, pecó contra su creador. Una vez le preguntaron a un predicador que si Dios no había sido demasiado estricto con Adán. Porque ¿cuántas oportunidades le dio el Señor a Adán? Ninguna. A la primera fue condenado. Y hay quienes dicen, es que eso es injusto, eso es algo malo. ¿No fue demasiado severo Dios con el hombre? ¿No fue muy extremo su decisión, condenarlo a una existencia de sufrimiento en donde las plantas le darían espinas, donde trabajaría y nunca la alcanzaría para tener plenitud como la que tenía? Pero hermanos, este predicador contestó de un modo enérgico y molesto. Dijo, demasiado. Esta criatura que fue hecha del polvo se rebeló contra el Dios soberano de todas las cosas. ¿Y te parece demasiado? Al contrario, fue demasiado benevolente, porque sí lo sometió a una condición de existencia, de sufrimiento y desgracia, pero le dio una esperanza y un salvador. Entonces la muerte sucedió porque Adán pecó contra el creador de todo. Se le dijo que moriría si comía del árbol del bien y del mal, y aún así voluntaria y deliberadamente este ser hecho del barro, este ser hecho de tierra, levantó su puño en rebeldía contra el creador del universo. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. El canal por el cual la muerte ingresó es por el pecado. Es porque pecamos que los hombres morimos. Hace años una hermana de nuestra congregación murió y una de sus hermanas me decía angustiada y sufriendo, ¿por qué? ¿Por qué se fue mi hermana? ¿Por qué con esa enfermedad? Y yo la llevé y le dije, ¿quiere saber por qué su hermana murió? Y leímos Génesis. Es por eso, no es porque Dios sea injusto, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios quiera que tus hijos sepan lo que es perder a su padre o a su madre, o no es porque Dios quiera que una madre sepa lo que es enterrar a su hijo, que es algo peor. No, fue el pecado, es el pecado. Por eso debemos aborrecer el pecado. Si te dolió la muerte de tu padre, de tu hijo, de tu amigo, de tu hermano, ve el pecado. No es Dios el culpable, no es Dios la causa de la muerte, es nuestro pecado. En su núcleo central, la muerte es un asunto espiritual, hermano. Tenemos que hacer eso. Quiero que hoy dejemos de ver la muerte como algo tan material, dejemos de ser materialistas. Es algo espiritual. Si la gente muere es tiene un núcleo espiritual la muerte. Este asunto de la muerte tiene consecuencias de un espectro muy amplio y de muy largo alcance, hermano. Es por eso que, por ejemplo, Matusalén, la Biblia habla que fue el hombre más longevo, vivió cerca de 900 años. Pero ¿sabes algo? Hasta allá lo alcanzó la muerte. No habrá ser humano, por longevo que sea. Adán, el primer hombre, nuestro padre Adán, lo alcanzó la muerte. Tiene un espectro muy amplio y nadie, ningún ser vivo se ha de escapar
de esto. Otro segundo punto que quiero resaltar sobre la muerte es que el número uno, hermano, la muerte es real, no es una ilusión. Existe una separación real entre el cuerpo y el alma. Cuando alguien va y le llora a un muerto en una tumba, hermano, no está ahí. Es una separación real. Debemos tenerlo claro. Aunque los cristianos, en su mayoría, reconocemos esta verdad, hermanos, hay algunos cultos y algunas sectas pseudo cristianas que han negado la realidad de la muerte. Han, han- Han tratado en una forma de autoconsolarse, han mezclado doctrinas paganas, pensamientos paganos con nuestra fe. Hermanos, es increíble ver ahora con las redes sociales, es increíble ver hermanos cristianos que siguen posteando en sus muros mensajes a su papá o a su mamá que tienen años de muerto. Y hoy, mamá, te recuerdo en tu cumpleaños, espero que estés muy bien. Yo lo he visto, hermanos, tweets así de que es el cumpleaños de mi mamá, mami, querida. Y dijo este hermano, no puede. Tu mami, tu papi, por mucho que los amemos, mi padre, que ya está con el Señor, no va a recibir un tweet o un WhatsApp que yo mande. Está separado de aquí. Es una separación real. O cristianos que dicen, es que mi mamá murió hace tantos años, pero yo la siento conmigo. Yo la siento conmigo. Ella me cuida desde el cielo y me está bien. Eso es mentira, hermano. No es así. Hay una separación real. ¿Y sabes algo? Eso me llena de consuelo. Porque yo prefiero que mi padre esté viendo la faz de Cristo que mis padecimientos aquí en la tierra, mi hermano. Angustiándose por las tonterías que aún cometo. Yo prefiero que mi padre que diga, ay, este muchacho no aprendió nada. Mejor que esté contemplando la faz de nuestro Señor en este maravilloso ambiente de gloria que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Tercer punto, la muerte no es natural. Hermanos, Dios no creó el hombre para morir. Dios no creó el cuerpo para ser descompuesto la cúspide de su creación no fue hecha. Hermanos, dice la palabra que fuimos creados con su imagen y semejanza. ¿Tú crees que Dios para mostrar su imagen y su semejanza iba a crear un ser que se iba a podrir? No, no, fue el pecado. Otro de mis objetivos hoy es que aborrezcas tu pecado, que yo aborrezca mi pecado, porque destruyó todo, corrompió todo, lo echó a perder. Por esta razón, hermano, nosotros lloramos y las lágrimas se asocian con la muerte en la Biblia. Jesús lloró, la única ocasión que Jesús llora es ante una muerte, ante un fallecimiento de su amigo Lázaro. Jesús lloró con lágrimas reales, no fueron lágrimas fingidas en la muerte de Lázaro, porque él sabía, número uno, que Lázaro había muerto sin reconocerlo. Y aunque él sabía que él iba a resucitar, pues él es Dios y todo está en su mente eterna desde el principio, le dolía la condición de Lázaro, su amigo. La muerte, hermanos, es una interrupción de la existencia solamente. ¿Sabes cómo hay un autor o un hermano que describe a la muerte? Es un hermano que anda evangelizando en la calle y les pregunta, ¿sabes qué es la muerte? Y la gente da sus postulados griegos o del pensamiento filosófico griego, es el dejar de existir, ¿no? Ya no, la inexistencia. Pero este hermano dice, la muerte es el policía de Dios. Es el que toma al infractor y lo presenta delante del juez. La muerte es un proceso en el cual somos presentados delante del Señor, ya sea para un veredicto de vida o un veredicto de destrucción eterna. No se debería, no se la debería hacer parecer más atractiva la muerte, hermanos, porque no es nada tampoco romántico. Quienes hemos perdido un familiar sabemos que no es algo bonito, no es algo agradable, no es algo que queramos repetir cada fin de semana.
ni a ver cuándo se da otra ocasión de estas en un sepelio y qué bueno que nos vimos, a ver cuándo nos volvemos a ver en estas circunstancias. No, hermano, no es algo bonito, es un castigo de Dios, es la paga de nuestro pecado, es la consecuencia de este acto horroroso que distorsionó la bendita y gloriosa obra de nuestro Señor. Pero tampoco se le debe restar algo de importancia, no porque sea desagradable, debemos dejar de contemplarla y verla de frente, como Jesús hizo. Él dice que fue hacia adelante, hacia adelante. En este mundo caído, la muerte puede parecer algo natural, ya que estamos rodeados de ella. Cuando no es uno, es otro, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, pero siempre estamos en constantes noticias de que hombres han muerto. Hace unos días, ayer me parece, falleció un gobernador de nuestro país y esto parece cotidiano y lo es, y lo es. Cada día mueren millones de personas en el planeta Tierra, sin embargo, no por esto es algo natural conforme al plan de Dios. Dios no creó al hombre para morir y llegará un día, hermanos, en que la muerte será derrotada totalmente. Y entonces no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Según Apocalipsis 21, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, aleluya, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte no estará presente en el cielo nuevo ni en la tierra nueva. En el reino del Señor no habrá más muerte, no habrá más esta calamidad. La muerte es una intrusión, es una interrupción en el universo de Dios, una enemiga que será vencida y que ha sido vencida en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15, versículo 26 dice, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. En el plan de Dios no está la muerte en nuestra eternidad, no está presente. Será expulsada como la intrusa que es en esta historia de la redención, será desterrada como esta extranjera del reino de los cielos y no volveremos a saber más de ella. Aleluya. Apocalipsis 20, 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, como dijo, muerte, yo seré tu muerte. Serán destruidos en la muerte segunda. ¿Qué misterio es ese? La muerte muriendo. Porque el Señor de toda existencia y el que controla la vida de toda criatura es nuestro Señor, no es la muerte, hermanos. No es la muerte. A nosotros, hermanos, los creyentes, cuando partimos con el Señor, no nos lleva a la muerte. Nos toma el Señor. No nos lleva a la muerte. Nos toma el Señor. La muerte se dirige hacia la derrota inevitable, hermanos, ¿a causa de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El creyente puede regocijarse, regocijémonos hoy, mis hermanos, con el apóstol Pablo y afirmemos lo que él dijo en Primera de Corintios 15, 54. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es en Cristo Jesús que la muerte será destruida totalmente y para siempre por un acto que ya fue llevado a cabo, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto que nos dice la Biblia acerca de la muerte. La muerte es una realidad inescapable que nos llevará a rendir cuentas ante el Creador. Es este policía de Dios que va y toma donde estés. Por eso ahora con el COVID que a tantos puso a temblar y decía, es que ahora sí estamos en peligro de muerte. Mi hermano, siempre has estado en peligro de muerte. Todo el tiempo. El que no se murió de COVID, se murió de un infarto, se murió de diabetes,
se cayó de la banqueta y se murió, lo asaltaron. Porque la muerte llegará en el momento y en el lugar que el Señor tiene ya decretado. Y seremos presentados para rendir cuentas ante el Creador. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. El propósito de la muerte es un estado de transición inmediato, porque ahorita estás vivo, mueres y el juicio. La muerte no es la transición garantizada a una inexistencia apacible, o como algunas religiones plantearon, el famoso nirvana. Este lugar donde es una como inexistencia, pero así en paz. No, no hay una garantía de ello. No hay una garantía de ello. De hecho, en el Señor tampoco es un espacio donde estemos así como flotando, nada más como un ser etéreo y nada más no sufriendo. No, no es así. Tendremos actividad, tendremos cuerpo, seguiremos teniendo un Señor, seguiremos teniendo un propósito, seguiremos teniendo acciones, seguiremos alabando y adorando a nuestro Señor. El cielo no es el destino por defecto de todos los que mueren, hermano. Es lamentable cuando uno va a un sepelio de algún incrédulo, de un inconverso, y dice, bueno, pero es que él ya está mejor. Y uno por dentro, si supieras que no es así. No es así. Lo peor no es que se mató borracho en una carretera. Eso no es lo peor. Lo peor es que ahorita está en el infierno. No, no es el lugar inevitable o el destino por defecto de todos los que mueren en el cielo. No es así. Ya vimos en Salmo 1 que hay dos destinos. Solo hay dos destinos. Para los incrédulos, la muerte es algo terrible, hermano, y temible. Y su proximidad debería hacer que todos se arrepintieran. Que todos se arrepintieran. Recuerda la historia del rico insensato, de aquel que atesoró y llenó sus graneros, Lucas 12, versículo 20, y que dijo, ahora sí, tengo llenos mis graneros, voy a sentarme y voy a disfrutar de todo el fruto de mi trabajo. ¿Y qué le dijeron? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y de lo que te has provisto, ¿de quién será? ¿No ha pasado así que padres se pasan la vida ahorrando, se mueren y lo que los despilfarran son los hijos? O a veces ni los hijos, alguien más llega y se lleva todo. Debería en el incrédulo causarle terror esto. Hermanos, por eso no maquillemos estas verdades con los incrédulos. No seamos tan inmisericordiosos, no seamos tan malos con ellos. Dejemos que el temor a Dios y el temor a la muerte provoque su efecto en sus vidas. Dejemos que eso suceda, porque es allí donde Él podrá tal vez, cuando se sienta acorralado, solamente voltear al cielo y te diga, ¿y qué voy a hacer? Hay esperanza. Cristo Jesús murió por tus pecados. Quinto punto, la muerte es una transición de un estado de existencia a otro. No es que dejemos, no es una transición para dejar de existir, sino es de un estado de existencia a otro estado de existencia. No es transferir de la existencia a la inexistencia. Eso es algo que el materialismo postula, que todo lo que puedes tocar es lo que existe. Y si no lo puedes tocar, medir o cuantificar, no existe. Para nosotros esto no es así, de hecho para nadie, porque la realidad bíblica no cambia porque alguien la crea o no. Las leyes así son, no importa si tú crees o no, la ley de gravedad te rige y es así. Los creyentes efectuaremos una transición al cielo donde reside Dios, donde está Cristo resucitado, los ángeles y los creyentes fallecidos con anterioridad. Esto lo vemos en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11.
cuando dice Juan que vio el altar de Dios y debajo de ese altar miles de personas que decían: ¿hasta cuándo, Señor, hemos de esperar la redención? ¿Hasta cuándo, Señor? Los no creyentes se dirigirán al Hades, es un lugar temporal de castigo para los impíos. Este está en Lucas 16, 19 al 31. Así como el cielo es un lugar intermedio, el Hades es un lugar intermedio, uno para descanso, para confort, para bendición y otro para tormento y castigo. Pero ahora, la muerte, ya vimos que tiene 3 tipos de muerte, bíblicamente hablando. Vimos 5 puntos de lo que podemos rescatar. Hay mucho más, hermano, pero creo que con estos 5 puntos podemos asentar de manera sólida lo que el cristianismo, lo que la Biblia nos enseña acerca de este importante tema. No es natural, es una realidad, no estaba en el plan de Dios, no es pasar a la no existencia, es cambiar de un plano de existencia a otro, y es algo real que involucra el cuerpo. Después de estas 2 enseñanzas o de esta enseñanza en 2 sesiones, seguirá la resurrección, se estudiará la resurrección de los muertos. ¿Qué papel tiene esa resurrección? ¿Por qué nosotros necesitamos que nuestro cuerpo sea levantado? ¿No sería suficiente estar en espíritu? Estamos muy influidos por pensamientos griegos, hermanos, por filosofías griegas. Los griegos pensaban que el espíritu era bueno en sí mismo y que la materia, el cuerpo, era malo en sí mismo, y que no necesitamos el cuerpo y que el cuerpo ya hay que dejarlo si estamos encarcelados. Y si bien este cuerpo no es lo que Dios está, como Dios lo diseñó, tampoco es que estemos en un lugar donde no estábamos diseñados para estar. No, sí fuimos creados para estar en un cuerpo, pero no este cuerpo, un cuerpo exaltado, no caído. ¿Por qué necesitamos el cuerpo? ¿Por qué será que se peleaba el arcángel Gabriel con Satanás, el cuerpo de Moisés? ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Pero vamos a ver, hermanos, la relación ahora que existe de la muerte con el ser humano, y sigue esta doble distinción. Número 1, vamos a ver la muerte y el incrédulo. ¿Cuál es la relación que existe entre esta muerte y la vida del no creyente? Número 1, la muerte es una fuente de temor. Los más valientes han llorado en sus camas de hospital o han suplicado por sus vidas ante el asesino, porque esto es algo inevitable e innegable. La muerte no solamente pone fin a la vida presente del incrédulo, no solamente termina su existencia física, sino que también lo lleva a la rendición de cuentas directamente ante Dios por la vida vivida lejos de Él. Hermanos, a mí me pone a temblar el pensar que compareceremos delante del Dios justo y santo, que no solamente es juez justo, sino que es el testigo presencial de todos nuestros pecados. ¿Cómo nos excusaremos delante de este Dios? ¿Cómo diremos, no es lo que parece, es que no era mi intención? Por favor, Él conoce nuestros corazones. Esta frase es para que temblemos, no para que nos justifiquemos ante nuestros hermanos. Dios conoce nuestros corazones. No te da pena. A mí sí. ¿No te da miedo? Hermano, sí. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. ¡Wow! Pues todo ser humano será puesto delante de este juez santo, que es fuego consumidor, que es Dios celoso, que no puede ser burlado, que es el único que puede destruir el espíritu en el lago de fuego. Y desde el más joven hasta el más viejo daremos cuentas de lo que hicimos en el cuerpo. Existe una culpabilidad que pesa sobre la vida de todo ser humano. Todos nacimos culpables. Todos estamos en esa condición. Hay una culpabilidad que pesa sobre nosotros. El hacha está puesta en la raíz del árbol, dijo Juan el Bautista. El hacha está puesta. El fuego está siendo calentado 7 veces. El Señor está listo para dar su juicio y su veredicto.
solamente espera que la muerte haga su función y se ha declarado el veredicto. El desprecio de la gracia común, hermanos, el rechazo a la bondad del Señor, el menosprecio de la sangre de Cristo, de su sacrificio, son solo agravantes, porque ya nacimos culpables, pero estas condiciones, estos pecados lo agravan. Y como dice la palabra de los que desprecian al Señor, dice, solamente acumulas ira para el día del juicio. Solamente acumulas ira sobre tu cabeza para el día del juicio. Aunque la sentencia al lago de fuego no llegará, hermanos, sino hasta el juicio final, después de la resurrección de los muertos. El destino de los no salvos está sellado en el momento de la muerte. Cuando la gracia se acaba, hermanos, cuando mueres físicamente. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y oportunidad, ven a Cristo. Si alguien está viendo este video y no es cristiano, no ha reconocido el beneficio de la gracia del Señor, corre a Cristo. Aún están las puertas abiertas. Corre a Cristo, busca una Biblia, léela, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No hay una segunda oportunidad, hermanos, después de la muerte. No podremos apelar a su bondad. Por favor, por favor, por favor, por más por favores que haya. No, Él no va a comprometer su gloria y su justicia por una criatura que fue hecha del polvo. Él no va a comprometer su santidad. Él no va a comprometer su integridad delante de todos los seres y todas las criaturas por un ser humano hecho del polvo. Por mucho que tú valores tu vida y te consideres valioso y te consideres importante y te consideres bueno, no va a comprometer el Señor su santidad por nadie, por nadie. No lo hizo por Adán, no tuvo temor en condenar a los ángeles hechos perfectos. ¿Tú crees que Él va a dudar en condenar a una criatura tan baja como somos nosotros? No lo hará bajo ningún término. Cuando la palabra dice, Mateo 25 que leímos, que allí será el lloro y el crujir de dientes, habla de dos tipos de personas, hermanos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el lloro se relaciona con el dolor y con la muerte, pero el crujir de dientes se relaciona con la ira. Dice que cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que cuando él les empezó a predicar todo lo que la Biblia hablaba de Cristo, dice que crujían sus dientes contra él. ¿Y sabes qué hicieron? Lo mataron. Entonces habrá gente ese día que, pese a la evidencia de su pecado y de su condición, presentados por la muerte, aún así crujirán sus dientes contra el Señor Santo y le maldecirán. Y en esa actitud de dureza de su corazón serán arrojados al lago de fuego. Pero habrán otros, hermano. Pero habrán otros que estarán llorando de tristeza. Porque tal vez tuvieron oportunidad. Tal vez les predicaron muchas veces. Tal vez crecieron en una iglesia. Tal vez servían en una iglesia. Pero nunca conocieron al Señor. Y ellos llorarán. Llorarán. Y dirán, ay de mí. Proverbios 11:7 resume de una manera muy sabia, como Salomón sabía hacerlo, lo que significa la muerte para los impíos. Dice Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. No hay esperanza. Se ha perdido todo. Ya no va a poder nadie darse un tiro, ahorcarse, acabar con su sufrimiento. No se podrá. No podrán. Pedirán la muerte y no existirá. Esta muerte como inexistencia. No habrá oportunidad, no habrá esperanza. Pero viene la otra distinción, hermanos, que es gloriosa. Es necesario hablar de estos temas, hermanos, tan dramáticos, tan que te llenan no sé tú, pero yo siento un hueco aquí en mi estómago. Porque yo sé que yo merezco todo eso. Pero cuando uno, hermanos, para que haya buenas noticias, tienen que haber malas noticias. Tienes que contrastarlas. Para que puedas identificar la luz, debes ubicar la oscuridad. Ahora, la distinción gloriosa de los hijos de Dios.
de aquellos que hemos sido escogidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que hemos sido refugiados bajo el altar de Dios, que es la cruz, donde sacrificó a su propio Hijo por causa de nuestros pecados, y su santidad y vida perfecta fue imputada a nuestro favor. Donde ahora nosotros podemos ser llamados cristianos y llevamos en nuestro nombre el nombre del Salvador. Llevamos la forma en que se nos identifica, llevamos el nombre del Mesías, hermano. Ese es un sello maravilloso que Dios nos ha regalado. Somos cristianos, los que somos del Cristo, y somos como el Cristo, no en su perfección ni en su pureza, sino porque ahora, a través de su sacrificio perfecto en la cruz, cuando comparezcamos delante del Señor y pase al frente este pecador, será como si yo nunca hubiera pecado. Y es solo por Cristo Jesús. Solo por Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo no se salvan de las consecuencias de la muerte física, hermanos. Eso es algo que debemos tener claro. Hermanos, si el Señor Jesucristo murió físicamente, el apóstol Pablo y todos murieron físicamente. Aún el apóstol Juan, aunque no murió por martillo, pero murió de viejo. Todos han muerto. Hasta para el cristiano, hermanos, la muerte puede ser repentina. Dios no tiene la obligación de avisarnos, hermano. Puede ser ahorita. Yo puedo traer ahorita un coágulo en mis venas y no darme cuenta. Y que llegue a mi cerebro y ¡pum!, se acabó, mi hermano. Así. Puede ser el resultado de un accidente trágico. Sí, también. Hay gente que dice, no, es que un cristiano no puede morir así. Ay, no. No. ¿Sabes cómo falleció el hermano David Wilkerson? De gran predicador de Estados Unidos, en Nueva York. Iba a una campaña de evangelismo, se le hacía tarde, se sale en una calle de doble sentido y lo impacta de frente un tráiler y lo hace pedazos. Un hombre de 80 y tantos años que se podría esperar que muriera en su cama de viejito rodeado de sus nietos y de sus hijos, ¿no? Murió en un accidente trágico y feo. No estamos exentos de eso. O puede ser el final de una larga y dolorosa enfermedad. Debemos aceptarlo, hermanos. No podemos caer en esa idea. Fíjate que cuando uno lee en el libro de Job, que los amigos de Job le dijeron, es que seguro tienes pecado, no te hagas, es por culpa de tu pecado, por tu maldad, nos has estado engañando a todos, pensamos que eras un buen cristiano, pensamos que eras un buen hermano, pensamos que amabas a Dios, pero ahora vemos por cómo estás enfermo que no es así. Eso es una idea pagana, hermano. Esa es una idea pagana. El paganismo, las religiones antiguas decían, si tú mantienes contento a tu Dios, Él te va a dar bienestar. Pero en el momento que lo hagas enojar, te va a mandar calamidades, te va a mandar enfermedades, te va a mandar dolor. Y no es así, hermano. En 2 de Corintios 4:16, el apóstol Pablo dice, una verdad que es innegable, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La muerte, hermanos, es un resultado del pecado, pero el cristiano, hermanos, ya ha sido perdonado del pecado. Entonces en nuestra muerte no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La muerte no es más un castigo para el cristiano. La muerte no es más este acechante policía que nos llevará para ser enjuiciados. No, ahora es aquel que nos toma para llevarnos a un lugar de descanso en el Señor. No como para el incrédulo, que es un enemigo terrible. La muerte se da como consecuencia de vivir en un mundo caído, mi hermano, en el que esperamos la restauración, este capítulo final, este movimiento final de este drama cósmico que es la historia de la redención del hombre, la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21 lo deja claro. El proceso de la decadencia y la muerte, hermanos, es consecuencia del pecado. Y la muerte nos recuerda a los cristianos nuestra fragilidad y nuestra total dependencia de Dios. El sufrimiento y la muerte, hermanos, también nos ayudan a los cristianos. Dice la palabra que para los que están en Cristo,
Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas obran para bien. Y la muerte no es la excepción, hermano, porque la muerte no es el final de nuestra vida, es una transición en nuestra vida. ¿A qué nos ayuda la muerte, hermanos? Nos ayuda, el sufrimiento y la muerte nos ayudan a los cristianos a identificarnos más con Jesús y acercarnos más a Él. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 3:10, él afirmó que deseaba, dice, conocerle, es decir, a Jesús, y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjate, hermano, el apóstol Pablo sabía que iba a morir, pero esa muerte le servía como motivación para tratar de ser como Él, incluso en su forma de padecer, en su forma de sufrir y en su forma de morir. Aunque el cristiano, hermano, está en el camino que se le conduce a la muerte física, no debemos temer a la muerte porque Cristo ha vencido a la muerte. Por medio de la muerte sacrificial de nuestro Señor, Él puede liberarnos del temor a la muerte, porque Él ha vencido. No temeremos, no temeremos. Hebreos 2, versículo 15, hablando acerca de su muerte y de que Él destruyó el imperio de la muerte, dice, a través de su muerte, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos ha librado no solamente de la muerte, sino del temor a la muerte. Romanos 8:38, el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo, teniendo esto bien claro en su mente, él analizaba las implicaciones y analizaba sus opciones que tenía delante sobre continuar su ministerio presente en la tierra o partir a Cristo. Para él las dos eran opciones a considerarse. Para él no era, hay hermanos, si nosotros nos preguntan, ¿qué quieres, morirte o seguir vivo? ¿Quieres vivir? Como dicen, todos dicen sí. Pero el apóstol Pablo estaba en un punto de su madurez espiritual y su comunión con Cristo, que si él le hubiera preguntado, ¿quieres vivir? Él hubiera dicho, ¿lo puedo pensar? ¿Lo puedo pensar? Y esto lo deja ver en Filipenses 1:22-24. Para él era una lección difícil. Para él le resultaba difícil elegir entre seguir vivo o morir. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, nota, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, es difícil para mí decidir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este partir no es partir así en ascensión, en una nube y como brillando, no, hermanos. Pablo murió encarcelado, viejo, casi ciego, enfermo, y lo decapitaron. O sea, y no fue la primera de sus prisiones, fueron muchas prisiones. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque la obra del cristianismo, la obra de la iglesia es glorificar a Dios. No era el humanismo lo que mantenía aquí, no, era que la gloria de Dios fuera más grande. Sabía que Dios quería que él permaneciera en la tierra, pues había un plan que cumplir, había un propósito que cumplir, tenía que servir a más gente. Sin embargo, para él era preferible estar con el Señor y en la gracia y en la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:8 lo refrenda y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor o al Señor.
Como para Pablo, hermanos, el creyente, nosotros cristianos debemos tener la muerte en estima. El Salmo dice, de estimas para Jehová la muerte de sus santos. Debe ser un estímulo para ir hacia adelante, a donde nos espera un mejor y glorioso estilo de vida en Cristo. Es estar donde Él está. La muerte ciertamente es un terrible adversario y es un poderoso enemigo a vencer, pero Cristo le ha vencido. A causa de la muerte de Cristo Jesús, el poder del pecado y de la muerte ha sido roto de nuestras vidas. ¿Cuál poder? Lo leímos hace un rato. El temor que la muerte inflige sobre el hombre lo hace esclavo. Por miedo, hermanos, el miedo a la muerte ha sido un instrumento de manipulación y de control sobre muchísima gente. Hay gente que lo amenaza de muerte y hace lo que sea por no morir. Gloriosa entereza y gloriosa victoria y glorioso carácter de aquellos hombres y mujeres que nos precedieron, que dieron sus vidas, que no tuvieron temor a la muerte por hacer lo correcto. ¿A cuántos si hoy nos pusieran una pistola en la cabeza y dijeran, reniega al Señor o te mato? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y el decir, no, pues lo hago, lo reniego del Señor, puede derivar de un mal entendimiento de lo que es la muerte, hermano. Por eso la importancia de estos temas. Dios nos guarde de una situación así, pero que su palabra salte para vida eterna en nuestros corazones si se diera eso. La muerte no es dejar de existir, la muerte no es la destrucción de nuestras almas, la muerte no es llevarnos para ser martirizados, no. Para nosotros la muerte es ser presentados delante de nuestro gozo y nuestro descanso, que es Jesucristo. Para cerrar, Proverbios 14:32 resume de manera muy firme este contraste entre lo que es la muerte para el incrédulo y lo que es la muerte para el creyente. Estos temas parecen no muy devocionales, hermanos, porque comenzamos viendo datos, comenzando viendo textos, cruzando textos, textos paralelos y empezamos a tratar de desarrollar un tema. Pero al final tiene una aplicación de vida práctica, hermano. Si no sabemos qué es la muerte, le vamos a temer por naturaleza. Y no digo que sea algo fácil. Yo creo que la obra que Dios hizo en esos mártires de la iglesia, el Señor, fue un milagro, porque ¿quién entra marchando delante de los toros y de los leones o cantando? Pero es la perseverancia de los santos, el Espíritu Santo que nos sostiene para llegar a buen término nuestra carrera en la tierra. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Amén. Entonces, hermano, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.